Oye, estamos en la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial y queremos analizar, ¿no?, en esta recta final con Mauricio Morales, analista político. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Sabrina? Qué gusto en saludarte. Igualmente. Oye, ¿te parece si partimos con los cierres de campaña? Bueno, hoy es el último día, ¿no? Partamos, por ejemplo, con Janet Jara, que lo va a realizar en Coquimbo. ¿Qué análisis hace sobre eso que sea en Coquimbo? ¿Crees que tiene...? Bueno, tengo entendido que a Janet Jara le fue bien ahí en las últimas, en la primera vuelta, pero ¿tendrá relación también con los votos de Parisi en esa Eh, zona? sí, a ver, vamos por partes. Ya. Generalmente los candidatos escogen lugares que le han sido favorables electoralmente con el fin de registrar grandes señales de apoyo. Si es que Jara, por ejemplo, cerrara Las Condes, iría muy poca gente a ese cierre de campaña y eso transmite debilidad del candidato. Por lo tanto, muchas veces los presidenciables recurren a zonas en las que tuvieron cierto éxito electoral o en las que esperan tener una alta votación con el fin de convocar el mayor número de personas. De hecho, Jara lo hizo en la primera vuelta, cerrando en Valparaíso y no en otra zona geográfica del país. En segundo lugar está lo que tú señalas, es decir, la búsqueda incesante de los votantes de Franco Parisi, aunque esos votantes de Franco Parisi, fíjate en el siguiente cálculo, Sabrina, si es que uno realiza el análisis geográfico del voto de Parisi, es cierto que se impone en Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, pero en esas tres regiones el volumen de votos de París, y como son regiones con menor número de electores, alcanza cerca de los 300.000 más o menos, cuestión que uno podría pensar no va a ser definitoria en la próxima elección, pero sí da cuenta de la búsqueda de los candidatos por esos votos del norte, incluido, por cierto, la región de Coquimbo, que también implica un trasfondo político, particularmente en aquellas regiones que son limítrofes con Perú y Bolivia. Pero volviendo al tema de Janet Jara, claro, ella está tratando de recuperar toda la votación de centroizquierda posible. Coquimbo ha sido una región particularmente proclive a los candidatos de la centroizquierda, lo mismo Atacama. Recuerda que en Atacama hubo un doblaje inesperado por parte de la dupla de senadores, de senadoras en este caso, Yasna Proboste y Daniela Chiccardini, en la última elección legislativa, pero Jara va a hacer todos los esfuerzos o los intentos para conquistar a esos votantes de París y que están dispersos por todo el país, pero que en el caso de Coquimbo podría ser crítico dado el apoyo, por ejemplo, que registró Daniel Manucheri en esa región como candidato a diputado. Por lo tanto, no me sorprende tanto que Jara esté cerrando en Coquimbo, como tampoco me sorprendió que haya cerrado en la primera vuelta en la región de Valparaíso. Ojo, sí, en la región de Valparaíso se esperaba un desempeño mucho mayor, mucho mejor de Jara, considerando la porción de diputados que tiene, Claro. el buen desempeño que tuvo en senadores y además que contaba con el gobierno comunal en municipios tan importantes como Valparaíso y Viña del Mar, pero el desempeño no fue el esperado. Ah, claro. Y en torno a José Antonio Kast, el cierre de campaña va a ser en Temuco. Sabemos que normalmente esa zona, región de Araucanía, normalmente son más votantes de derecha, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hace que haya optado por hacer el cierre de campaña en Temuco? ¿Es para reforzar, por así decir, el voto? Sí, de hecho, fíjate, Sabrina, algo bien curioso, ¿Ya? pero Parisi entró a disputar el voto de la Araucanía mano a mano con Kass y con Kaiser, en Mm. circunstancias de que lo que se esperaba originalmente era que Kass y Kaiser fuesen sumados una amplísima mayoría en esa región. Sin embargo, Franco Parisi sacó más del 20% de los votos en una región que se esperaba iba a ser casi colonizada o iba a ser prioritaria para estos dos candidatos de derecha, y Parisi entró con todo en esa región. Es decir, Kass no fue capaz de competirle a Parisi en un mano a mano en las regiones del norte desde Arica a Atacama, pero Parisi sí fue capaz de competir con la derecha más radical o la derecha más extrema en una zona que es muy proclive a esos candidatos y que corresponde a la región de la Araucanía, que dicho sea de paso y como tú lo mencionabas recién, ha sido un reducto particularmente favorable para los candidatos de centro derecha, pero que según la última elección de primera vuelta también parece ir favoreciendo a una candidatura anti-élite como la de Franco Parisi, y por lo tanto me imagino
imagino que Kast va a hacer todos los esfuerzos para que la votación de Parisi en esa región termine casi en un 100% para sus arcas electorales. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en la elección del año 2021. El año 2021, en el norte del país, un 60% de la votación de Parisi se fue a Boric, pero en el resto, particularmente en la región de la Araucanía, esa porción fue mucho mayor si uno considera el total de la votación mayor para Kast, si uno considera el total de la votación de Parisi fuera del norte del país, ahí Kast fue capaz de ir equilibrando y no fue un 60-40 como le propinó Boric a Kast, considerando los apoyos de Parisi, sino que esos apoyos de Parisi en el sur del país fluyeron con mayor claridad hacia Kast que hacia Boric. Ya, o sea, al parecer en esta recta final lo que más están apuntando, y lo hemos visto desde la primera vuelta presidencial, es enfocado también en los votos de Franco Parisi. ¿Sigue siendo esa tónica? Sí, sigue siendo esta tónica de captar, claro. ¿Por qué? Porque el PDG como partido decidió apoyar la opción nulo blanco, ¿verdad? Eso fue la opción mayoritaria en un 78% según la consulta que hizo el PDG. Una consulta que no se transparentó, eso sí, cuántas personas votaron, no se sabe qué tan representativa es la encuesta. Sí. Solamente tenemos los porcentajes, claro, y eso es un problema serio de transparencia, no entregar el número de personas. O sea, claro, nunca había visto algo así, por lo menos en mi calidad de estudioso de estas cosas, en claro, que los partidos liberen solamente el porcentaje y no el volumen de personas que participaron de esa consulta. El PDG tiene más de 25.000, más de 30.000 personas que son militantes, o cerca de 40.000 a esta altura ya. Creo que el quinto partido con más militantes, sí. Con más militantes, entonces no sabemos bien cuántas personas votaron, pero creamos por un momento en que esas cifras son correctas y el 78% estuvo por el voto nulo o blanco, el 2% por Jara y el otro 20% por Kast. En consecuencia, si es que esos resultados se reprodujeran en la próxima elección presidencial, lo que debiésemos tener es una porción de votos nulos y blancos que esté en torno a los 2 millones. A los 2 millones de votos nulos blancos, si es que eso se llegara a reproducir, Sabrina. Y, por cierto, en términos de votos válidos, la mayor cantidad iría hacia José Antonio Kast. Fíjate en un dato relevante. A ti que te gusta la información. Me encanta En promedio, desde el año 89 hasta el año 2025, en las primeras vueltas, hemos tenido un 2,9% de votación inválida. Votación inválida, que es la votación nula blanca, ¿sí? En las primeras vueltas, 2,9%, y en las segundas vueltas, del 99 hasta el 2021, un 2,1%. Si es que ahora llegáramos a tener una cifra cercana al 8 o al 10%, significaría que estaríamos quintuplicando el porcentaje de votos nulos y blancos en comparación con el promedio histórico. Vamos a tener un volumen de votación nula y blanca histórica por una razón muy sencilla, porque tenemos voto obligatorio. Claro. Pero tenemos que examinar el porcentaje que ese voto nulo blanco representa del total de votos emitidos. Eso por una parte, porque lo más seguro es que Parisi se quiera arrogar esos votos nulos y blancos como parte de su decisión o de la decisión del partido. Fíjate que en la primera vuelta hubo poco más de 507.000 votos nulos y blancos. Si ahora llegamos al millón y medio, incluso 2 millones, eso le va a servir muchísimo a Parisi para decir, miren, la gente en realidad me quería a mí, no los quería a ustedes dos que pasaron a la segunda vuelta. Y fíjate, como último punto, para que la gente lo entienda bien. Bueno, está de más decir que el voto nulo blanco no se suma a la mayoría ni a nada. Se descuenta solamente para efectos de calcular el porcentaje de ganadores y perdedores. Pero fíjate en un detalle, que esto poca gente lo ha dicho, que el voto nulo blanco, a diferencia del voto válido, que es el voto que se emite por alguno de los candidatos, no se transforma en dinero para efectos de devolución fiscal. Es decir, los votos, claro, pues, si yo voto nulo blanco, significa que ese voto no suma a ninguno de los candidatos en competencia, obviamente, y por lo tanto no se transforma en dinero para efectos de la devolución fiscal
que buscan los candidatos al momento de presentar sus rendiciones electorales ante el CERVEL. Entonces ahí hay un punto que muchas veces se ignora o se pasa por alto, pero también lo quería señalar, porque el voto nulo blanco Importante. genera dos efectos, ¿verdad? Genera el efecto de, claro, es participación, pero no es participación que se introduzca para efectos de calcular el porcentaje de votos que obtiene cada candidato, porque es un voto inválido, y al mismo tiempo el segundo efecto es que no se transforma en dinero al momento de calcular la devolución fiscal que realiza el fisco, valga la redundancia, el Estado, para las campañas electorales de los candidatos. Ya, entonces, traduciendo entonces los votos blancos, los votos nulos, si se da de una forma histórica en estas elecciones, finalmente se traduce en un tema económico, pero también finalmente lo único que se traduce también es en un análisis, ¿no?, político de la situación país y quizás eventualmente el descontento de la ciudadanía. Más allá, no tiene un significado más allá o algo en lo que se pueda traducir este voto nulo blanco. Claro, hay dos interpretaciones teóricas de lo que es el voto nulo blanco, ¿sí? La primera interpretación es la que tú estás señalando, que es la interpretación de protesta. Y eso es correcto porque generalmente el voto nulo y el voto blanco se vinculan al desagrado que tiene la ciudadanía con la oferta electoral. La segunda interpretación es que en realidad el voto nulo o blanco representa errores al momento de votar. Claro, uno podría decir, oye, hemos tenido desde el año 2020 al año 2025, y te tengo el dato acá, hemos tenido, fíjate, 15 jornadas electorales con 38 papeletas de votación. 38, y hemos tenido, Sabrina, 41.221 entre candidatos y opciones. O sea, eso ha pasado frente a nuestros ojos, ¿eh? Estoy hablando de elecciones de alcaldes, concejales, Claro, consejeros hemos regionales, tenido diputados, muchísimo. senador, presidente, convencional, consejero constitucional. De eso estamos hablando. Entonces uno dirá, bueno, ¿cómo la gente va a cometer un error si es que tiene Claro. tanta experiencia electoral? Bueno, pero es una interpretación, una segunda interpretación más débil de lo que es el voto nulo o el voto blanco. Y la tercera interpretación sobre el voto inválido es que en realidad la gente tiene problemas relacionados a los costos de información. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que si tú le presentas a una persona una papeleta con 100 candidatos, que ha pasado en Chile, en concejales o en cores, en realidad la gente dice, no estoy dispuesta a asumir el costo de informarme de cada candidato y la dejo nulo blanco, como por ejemplo sucedió para la reciente elección de cores, en que tuvimos 3,5 millones de votación nula blanca. Claro, la votación nula blanca generalmente no la estudiamos mucho, deberíamos hacerlo, pero no la miramos mucho y nos quedamos solamente con los ganadores y los perdedores. Entonces tenemos estas tres interpretaciones, ¿verdad? Protesta por la oferta de candidatos, errores que comete la gente al momento de votar, o simplemente la desidia de no informarme del candidato por el que estoy votando, Claro. y por lo tanto son muchos candidatos y prefiero no asumir ese costo. Pero en una elección de segunda vuelta, estas segundas dos hipótesis, la hipótesis del error y la hipótesis de los costos de información, quedan en un nivel más bajo. Es difícil cometer un error si son dos candidatos, es difícil que la gente no haya asumido los costos de información si son solamente dos candidatos. Entonces nos quedamos con lo que tú dices, es decir, el voto de protesta. Me di toda esta vuelta teórico-metodológica con el fin de explicar bien Muy de qué se claro. trata el voto nulo y el voto blanco y cuáles son las explicaciones, ¿sí? Pero en este caso, evidentemente, estaríamos hablando de un voto de protesta, y lo que vamos a analizar esa noche, ya tengo todo pensado, Sabrina, es evaluar si es que existe una correlación a nivel comunal entre la votación por Parisi en primera vuelta y el voto nulo blanco en segunda vuelta. Eso Es va a ser decir, interesante. es que en las comunas en las que mejor votó Parisi, tuvimos una mayor votación de voto nulo o blanco en esas comunas, en esos municipios, porque de ser así, significaría que la votación de Parisi y el llamado del PDG a votar nulo o blanco tuvo efectivamente un impacto significativo en la tasa de votación nula y blanca. Ya, perfecto. Y vamos a estar atentos siempre a tus datos, Mauricio, que nos encanta. Sí. Oye, una pregunta que siempre nos hacen mucho es la diferencia entre el voto nulo y el voto blanco, y también si cambia también el análisis o la interpretación que se puede hacer en torno a ese voto. Ya, tú me estás haciendo preguntas que implican alargarme. Entonces no sé si el director o directora va a estar dispuesto a escuchar esta interpretación. Me dice, ¿ya? dale nomás, Pero, Mauricio. ya, listo, vamos entonces. Para efectos de
electorales, el ¿Ya? voto nulo y el voto blanco son lo mismo desde la perspectiva de que es votación inválida, Ya. ¿sí? Es decir, se No va ningún descuenta, candidato. como lo he dicho, del conteo para efectos de calcular el porcentaje de los candidatos. Ok. Pero hay una diferencia teórica y metodológica entre lo que es votar en blanco y votar nulo. Votar en blanco significa no marcar preferencias en el voto, es decir, si es que usted hace un dibujo, sea cual sea, coloca una palabra en el voto, Ya. tacha el voto, eso va a ser leído o interpretado, clasificado como un voto blanco. Blanco. Ya. Luego, el voto nulo es aquel voto en que se marca más de una preferencia, independiente de que si adicional a esa preferencia usted le coloca alguna leyenda, alguna palabra o algún dibujo. Por lo tanto, en términos legales, el voto nulo, más de una opción, el voto blanco no registra opción, pero sí pueden ir palabras o dibujos asociados. En términos, esos términos legales, en términos teóricos, la interpretación que se ha hecho es que el voto blanco podría ser interpretado más claramente como un voto de protesta, dado que el individuo deja la papeleta tal como está o dibuja o escribe cosas en el voto. Mientras que el voto nulo, al marcar dos opciones, puede ser adosado más fuertemente a la segunda hipótesis teórica que te planteé respecto a la votación inválida, que corresponde a los errores. Es decir, que la Claro. gente marque más de una opción por error. En consecuencia, si es que nos ceñimos a esta distinción y entendemos el voto inválido como un total relativo a protesta, como tú muy bien lo dijiste en tu intervención, podríamos hacer incluso la precisión de que el voto blanco a lo mejor pronostica mejor o define de mejor manera lo que es una protesta frente a la oferta político-electoral. Pero para efectos de cálculo, ambos, el voto nulo y el voto Ya. blanco, corresponden a la denominada votación inválida, que, ojo, se contabiliza para efectos de participación electoral. Una persona que va a votar nulo o blanco va a ser sumada como parte de la participación electoral, pero su voto no va a incidir en dos cosas, como lo acabo de decir, en el porcentaje de los candidatos, y tampoco se va a transformar en dinero para efectos de la devolución fiscal que los candidatos aspiran a obtener una vez que entregan sus cartas o sus rendiciones de cuenta, más bien dicho, al servicio electoral. Mauricio, muy claro como siempre. También te quiero preguntar, ¿cómo ves que llegan los candidatos? Quedan 3 días nada más, estamos en la recta final. Estaba viendo también una encuesta UDD que salió hace instantes nada más y señalan, y en referencia al debate, si el debate cambió, reforzó o si es que no influyó en la preferencia de voto de las personas que fueron entrevistadas. 56% señaló que el cara a cara reforzó su preferencia, un 39% no respondió y dice que no influyó realmente en su preferencia y un 5% comentó que el encuentro sí cambió su opinión política para el día domingo. ¿Cómo ves tú cómo ha cambiado? ¿Crees que ha cambiado un poco la aguja electoral desde la primera vuelta presidencial o crees que realmente ya es poco y nada lo que se pueda cambiar el escenario? Sí, es muy leve el efecto que va a tener el debate presidencial. Generalmente los debates presidenciales tienen un efecto más significativo en las primeras vueltas por una razón muy sencilla. Si un candidato tiene un mal desempeño en un debate presidencial en primera vuelta, los electores tienen más alternativas para escoger. Me explico. Si es que, por ejemplo, Johannes Kaiser hubiese tenido un muy mal desempeño en un debate, el elector de Kaiser que se sintió desilusionado por su candidato en ese debate podría cambiarse a Matei, a Kass o incluso a Parisi. Por lo tanto, los debates en primera vuelta tienen un mayor efecto sobre la intención de voto, considerando que existe un mayor volumen de oferta electoral. En las segundas vueltas, sobre todo en segundas vueltas en que avanzan candidatos más extremos, la probabilidad de cambio producto de un debate presidencial, de cambio en la intención de voto, es mucho menor, porque implicaría que un elector de Kast
se cambie a votar por Jara o un elector de Jara se cambie a votar por Kast. La distancia ideológica es tan grande que hace muy difícil un tránsito de esas características producto de un debate presidencial. Sin embargo, es posible que algunos electores indecisos hayan tomado postura por alguno de los dos candidatos. Ahí también estamos hablando de un cambio en la intención de voto, pero desde el mundo de los indecisos, o también es posible que se haya producido algún cambio marginal desde electores que estaban decididos a votar nulo blanco y que ahora, viendo el debate, se inclinaron a votar por Jara o por Kast. Pero como tú acabas de señalar, es un porcentaje extremadamente marginal que, dada la diferencia que en teoría tiene Kast versus Jara, haría que el efecto de ese cambio en la decisión de voto tenga un impacto mínimo sobre el resultado que observemos el día domingo. Y en ese mismo debate se habló, por ejemplo, Janet Jara dijo que renunciaría eventualmente a su militancia si es que es presidenta y José Antonio Kast dijo, yo dejaría la chapita republicana. ¿Crees que eso pueda mover un poco la aguja o quizás es un anuncio quizás un poquito tarde? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esto se remonta, fíjate, al año 89, en que el presidente Elwin anunció que renunciaría a la democracia cristiana en caso de ganar la elección presidencial. Mm, Eso respondía a una lógica distinta. Estábamos en el periodo de la posttransición, de la redemocratización, y el presidente Elwin lo que quería dar era una señal de independencia y autonomía respecto a su partido político, considerando que era el líder de una coalición claro. mucho más amplia que incluía a partidos que fueron enemigos en el periodo de 60 al 73. Por lo tanto, lo que quería hacer don Patricio Aylwin era entregar una señal de unidad a ese bloque. De ahí en adelante, el presidente Piñera también lo hizo renunciando a Renovación Nacional en su segundo intento por llegar a la moneda, que en su tercer intento, perdón, porque el primero fue fracasado el año 2005, y lo hacen también bajo esa lógica. En este caso tenemos dos candidatos que pertenecen, Janet Jara, a una coalición tremendamente amplia, mucho más amplia de lo que Sí. fue la concertación de partidos por la democracia, va desde la ADC hasta el Frente Amplio, incluso más amplia de lo que fue la nueva mayoría, que no incluía al Frente Amplio, sino que solamente al PC. El Frente Amplio todavía no había nacido. En consecuencia, es una coalición variopinta en términos ideológicos y lo que quiere hacer la candidata es mostrarse como una líder autónoma de su partido, que no le ha generado pocos problemas, de cara a un eventual gobierno que sume a todas las colectividades que acabo de señalar. Y en el caso de José Antonio Kast, él va a hacer lo mismo porque necesita ampliar esa mini coalición que tiene hasta ahora. Claro. Esa mini coalición es entre republicanos, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, que va a ser disuelto este último por no alcanzar el porcentaje mínimo de votos y el número mínimo de parlamentarios que exige la ley. Y por eso mismo se va a tener que ampliar a Chile Vamos, que es Renovación Nacional, y la UDI, porque Bópoli también entró en causal de disolución, aunque está apelando, y también quiere llegar hasta Demócratas y Amarillos, dos partidos que también van a ser disueltos por no haber alcanzado el mínimo de votos ni el mínimo de legisladores. En consecuencia, si es que su coalición va a abarcar desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, Kast necesita dar esas señales de Claro. autonomía e independencia con el fin de ser el líder de una coalición y no meramente el líder de un partido político. Y en esta representación de la coalición, ¿cómo ves cómo se va a llevar a cabo la gobernabilidad, por así decirlo, el día después de las elecciones, tanto en la derecha como en la izquierda? Lo hemos visto, Janet Jara ha tenido problemas también con el oficialismo, principalmente diría yo con su partido, el Partido Comunista, y también José Antonio Kast, estos roces que ha tenido con Evelyn Matei, está el tema de los bots, está también las declaraciones de Evelyn Matei hacia Johannes Kaiser, que también se ha visto un ambiente bien tenso en las mismas derechas también. Entonces, ¿cómo ves Sí. que puedan funcionar estas coaliciones, sea quien sea, llegue a gobernar a nuestro país? Sí, yo diría que ese es un punto central que vamos a comenzar a discutir, Mm, Sabrina, desde el día siguiente a la elección, o sea, desde claro. el día 15 ya vamos a estar discutiendo sobre esto, ¿sí? En el caso de Janet Jara, se anticipa una coalición, si es que ella llega a ser presidenta, particularmente conflictiva, porque, claro, va a estar la Democracia Cristiana, el PC y el Frente Amplio. Ya sabemos lo que sucedió bajo el gobierno de la presidenta Bachelet en el contexto de la nueva mayoría, con los conflictos entre la DC y el Partido Comunista. Claro. No hay razones para
pensar que ocurra lo contrario en un eventual gobierno de Janet Jara entre la DC, el PC y el Frente Amplio adicionalmente. Hay que recordar que el Frente Amplio fue el gran impugnador de los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, siendo los dos primeros encabezados por la Democracia Cristiana. En consecuencia, eso ya te hace dibujar un panorama particularmente conflictivo. Basta recordar las palabras del presidente Frey, que está apoyando a Kast y no a Jara. Imagínate un gobierno en que la Democracia Cristiana tenga a Frey dentro de sus militantes y al mismo tiempo esté gobernando junto con el PC y junto con el Frente Amplio. Entonces se anticipa ahí un escenario de conflicto que Jara tendrá que administrar, porque son 9 partidos. O sea, imagínate lo que implica distribuir 9 partidos en los distintos ministerios, son 25 ministerios, dejarlos a todos contentos y luego hacer la repartición de subsecretarías, jefatura de servicio, entre otras cosas. En el caso de la coalición de José Antonio Kast también va a ser muy complejo el proceso de gobernabilidad, porque por una parte tienes al Partido Nacional Libertario, con Johannes Kaiser a la cabeza, que son partidos identitarios y fuertemente programáticos, o ideologizados más bien dicho, y por otra parte podrías convivir con gente de demócratas y amarillos que en teoría tienen posturas mucho más moderadas, sin perjuicio de que estén apoyando al líder republicano. Por cierto que la disputa con Chile Vamos no va a ser menor. Chile Vamos llegó quinto, pero tiene los elencos como para garantizar un proceso de llenado de vacantes de la burocracia público estatal, que no tiene ni republicanos ni el Partido Nacional Libertario. Entonces Chile Vamos podría decir perfectamente que ellos tienen los contingentes técnicos y políticos para completar el gobierno de José Antonio Kast, y que republicanos y nacional libertarios no los tienen. Por lo tanto, ellos debiesen ser respetados dentro de la coalición, pero al día siguiente vamos a tener conflictos de manera muy necesaria. Kaiser ya lo dijo. Kaiser dijo: nosotros vamos a firmar un compromiso programático con el presidente, si es que es presidente, José Antonio Kast, y esos compromisos programáticos son en algunos casos muy distintos en comparación con lo que defiende Chile Vamos. Claro. No, muy... Y el PDG, bueno, y el PDG va a Sí. ser la otra discusión. Ya, es que eso va a ser también relevante. Me imagino que quien sea mandatario de nuestro país va a tener que tener conversaciones con el partido de la gente, asumo yo. Sí, claro. Sí, el PDG, particularmente para la derecha, ha sido frecuentemente ignorado. Yo siempre digo que el PDG para casi para la derecha es como la polola que uno no le quiere presentar a los papás, ¿cierto? Claro. Es decir, tienen que negociar con ellos, pero no quieren aparecer negociando con ellos, porque implica entregarse a una candidatura como la de Parisi, o a un líder como Parisi, que son evidentemente anti-elites. Entonces, aparecer con el PDG, aparecer negociando con el PDG, implicaría que el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario o Chile Vamos se estarían entregando a una colectividad que no da garantías de acuerdos, y que probablemente, como muchos creen, se va a fracturar y por lo tanto no va a dar señales de disciplina. No es un actor seguro en el que el eventual gobierno, la coalición de Kast, se pueda apoyar sin perjuicio de que le pueda servir para aprobar determinados proyectos de ley. Pero claro, no es parte del tronco ideológico, si lo quieres denominar así, de lo que es la centroderecha o la derecha más dura. Ellos no vienen ni del gremialismo, que es la fuente ideológica de la UDI, también del Partido Republicano y en parte del Partido Nacional Libertario, y tampoco vienen de la formación nacional del antiguo Partido Liberal, el antiguo Partido Conservador, que se tuvieron que unir el año 1966 por el mal desempeño electoral. No vienen tampoco de ese tronco nacional, y por lo tanto es muy difícil dialogar con ellos y es muy difícil sentirse seguros en un proceso de negociación política para determinadas leyes que vaya a incluir el gobierno del presidente Kast. Sí, va a ser bien interesante esa situación. Ahora, Mauricio, ayer estábamos hablando con un analista, Ignacio Imas, y nos decía que, a juicio de él, y quiero saber tu opinión también en respecto a esto, es que el ganador del debate fue Franco Parisi 2030, por la situación de tensión, peleas, muchas personas que dijeron, bueno, querían apagar la tele en mitad del debate, ¿no? Porque realmente se escuchaban pocas propuestas y era más que nada una discusión. ¿Tú ves que va por ahí también o no? No, en absoluto. O sea, si,
no estamos, si no somos capaces de pronosticar con 2 meses de anticipación que va a ser el próximo presidente de la República para 2025, tampoco podemos pronosticar quién va a ser el próximo presidente de la República en las elecciones de 2029-2030. No, París estuvo totalmente ausente en la discusión de ese debate presidencial. París llegó tercero, si bien lo hizo con un porcentaje significativo de votos, casi el 20%. Luego, ninguno de los dos candidatos quiso ir siquiera al programa Bad Boys. O sea, no lo hizo claro. José Antonio Casta. Lo quería hacer Jara, pero no fue invitada. Por lo tanto, Parisi nuevamente fue ignorado, por lo menos de acuerdo a los dos candidatos en términos de élite política. Evidentemente que ambos candidatos tuvieron que hacer gestos a las bases de Parisi, pero yo no vi a ninguno de los dos con el ánimo de ir a buscar a Parisi como eventual apoyo explícito y tampoco a miembros del PDG. Claro. Por lo tanto, lo que están esperando estos dos candidatos, Kass y Jara, es que la votación de Parisi, siendo quizás autónoma de lo que es el PDG, se puede inclinar por el uno o por el otro, pero ellos saben que cualquier llamado del PDG no necesariamente va a tener un efecto sobre la base parisista. Tanto así que si el año 2021 el PDG llamó a votar por Kass en esa consulta interna que tuvo, en realidad parte importante, si que no la mayoría de los votos de París y el año 2021 fueron con Boric y no por Kass. Hay una diferencia muy grande entre pensar a Parisi como un líder que ordena al PDG, cuestión que no ha ocurrido, pero que a lo mejor ocurre ahora, en comparación con lo que es el PDG hoy día. Claro, tiene 14 diputados, pero no da garantías de disciplina ni de acuerdo, por lo menos por ahora. Puede que lo genere más adelante, pero ahora no. Sí, ahora, Mauricio, cortito antes de despedirme, pero va a haber lluvia este día domingo, me imagino que ya escuchaste. En estas circunstancias no debería haber mucha variación, ¿no? Considerando que es un voto obligatorio. Porque en otras oportunidades, claro, ahí se hace un análisis, bueno, el calor, quizás el frío, hace que las personas no quieren ir a votar, pero ahora con voto obligatorio no debería haber mayor incidencia, Sí, claro. ¿no? Mira, cuando tengamos más tiempo te voy a explicar Ya, lo que señala la literatura internacional respecto al impacto que generan las condiciones climáticas en la intención de voto. sí. Ni con voto voluntario ni con voto obligatorio tienen un efecto, Ah, porque con mira, voto voluntario el que quiere ir a votar sale con calor, con frío, con tormenta, con con lluvia, convicción. da lo mismo. Y con voto obligatorio hay que salir con viento, con lluvia, con tormenta, porque de lo Claro. contrario te expones a una multa. En consecuencia, no va a tener ningún efecto sobre la participación electoral. Perfecto, ahí estaremos Fui atentos corto, a... fui breve, fui breve, fui Muy breve. bien, te lo agradezco, Mauricio. Muchas gracias como siempre por tu análisis Listo, y pues. ahí estaremos atentos el domingo también. Que estés Sí, muy pues, bien. ahí vamos a estar. Que esté Que muy bien, estés chao. bien, chao, chao.